Que la paz de Dios sea con mis hermanos. Bienvenidos a mi transmisión, viernes 2 de enero del 2026. Que la paz de nuestro Dios y la gracia de Cristo, su Hijo amadísimo, sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos transmitiendo una vez más desde El Salvador, Centroamérica. Mis hermanos en YouTube, de la misma forma que apoyan este canal de YouTube analizando desde las Escrituras, sean todos también bienvenidos. Y pues igual, feliz año nuevo, sean todos bienvenidos. Vamos a platicar un ratito, aunque sea unos minutos, 8:33 de la noche, hora del Salvador. Y pues aquí estamos una vez más, esperando se conecten mis hermanos y compartan la transmisión. Tenemos la dicha, tenemos la bendición de ser presididos por un apóstol de Jesucristo. Tenemos la bendición, como lo tuvo la iglesia primitiva, de ser guiados y enseñados por la doctrina apostólica o doctrina de los apóstoles, según lo relata el libro de los Hechos, el capítulo 2. Así que nosotros, como restauración de la primitiva iglesia cristiana, para nosotros este año 2026 es de grande trascendencia, ya que se cumplen 100 años de la restauración de la iglesia. ¿Qué se restauró? Se restauró el ministerio apostólico. ¿Qué se restauró? La doctrina, la iglesia. Amén, hermano Venancio. Bienvenido, mi querido hermano. Entonces, lo que se restauró fue primeramente el ministerio apostólico, se restaura la doctrina, se restaura la iglesia misma. La paz del Señor, dice Batallón Las Rosas Chiapas. Amén, mi hermano, ¿cómo está? Feliz año nuevo para usted, para su familia y para los santos que están con usted. Reyes Espinosa. Hay muchos que se están conectando por ahí. Dios les pague, sean bienvenidos todos. Y por favor, pues tap a la pantalla. Eso se lo voy a encargar muchísimo. Hay quienes que no son de la iglesia, no son miembros de la iglesia y vienen a verlos en vivos. Se los agradezco también a ustedes, y si tienen preguntas o comentarios, con mucho gusto yo les puedo responder. Para mí sería pues un honor poder interactuar con ustedes, si ustedes así pues les parece bien hacerlo. ¿Por qué? Porque es bonito dar testimonio de la doctrina de la iglesia. Es bonito dar testimonio de las cosas que nosotros vivimos en la iglesia. Yo voy llegando de la oración de tarde, de la consagración especial. Entonces, así pues tenemos la encomienda de perseverar todos los días en el templo. Esto es parte de la doctrina apostólica, es parte de la doctrina de los apóstoles, perseverar cada día en el templo. Tenemos 3 oraciones o 3 cultos en el día. Tenemos la oración de 5, tenemos la oración de 9 y tenemos la oración de tarde a las 6 de la tarde todos los días. ¿Por qué? Porque es un mandamiento perseverar en el templo cada día.
La iglesia primitiva lo hacía, dice, cada día en el templo y en las oraciones. Pero no solamente perseveraban en el templo, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles también. Entonces, podemos ver que la iglesia, una de las características de la iglesia, de la verdadera iglesia de Dios, es que persevera en el bien hacer, persevera en la doctrina, persevera en el templo, persevera en el temor de Dios, buscando honra, gloria e inmortalidad. De esta manera, la iglesia primitiva, la iglesia verdadera, tiene su identidad. No se parece, es la misma iglesia. Aquella iglesia primitiva es la misma con esta iglesia hoy en esta restauración. Bienvenidos los que se están conectando. Pueden dejar su comentario, pueden hacer su pregunta. Si son hermanos, pues saludar, ¿verdad? Saludar desde donde nos están saludando, donde están, comentarnos alguna cosa. Por cierto, este día, exactamente la hora no lo sé, pero por la mañana México otra vez sufrió pues de un fuerte temblor. No sé si se le puede llamar terremoto, no lo sé, no me atrevo a decir eso. Pero lo cierto es que hoy hubo un fuerte temblor en México. Amén, hermana Luz, Lucecita, hermana Luz, la paz del Señor, amén, hermana, feliz año nuevo. Hermana Tamaira, Dios le pague. La hermana María Inés dice, la paz del Señor, mi hermano Edwin, Dios le bendiga. Su like. Amén, hermana María Inés. Aquí pues llegando de la oración y pues haciendo algunas cosas todavía, pero pues aunque sea un ratito voy a transmitir la paz del Señor, feliz año nuevo, dice el hermano Gesiel. Edgar Jaimes, la página va, mi hermano, ¿cómo está? Amén, hermano, feliz año, dice la hermana Luz. Amén, igualmente, hermana Luz, feliz año nuevo. La hermana Tamaira nos está ahí regalando un quiéreme, rosas, Dios les pague. Dios les pague a los hermanos Edgar Jaime, mi hermano, la parte del Señor, mi hermano. Ok, entonces les comentaba, hubo un fuerte temblor y el estado de Guerrero fue, creo yo, el más afectado. Ahí salen las imágenes donde los edificios parecían de plastilina, se movían bien fuerte. Al parecer, en la zona de... Sí, hermana Marínez, fue de 6.1, pero no sé si ya lo pueden llamar terremoto. No lo sé. Amén, hermano Carlos. Bienvenido, mi hermano Carlos Moya. No sé, Dios te bendiga, dice. Amén, feliz año nuevo, hermano Carlos. Igualmente para usted un fuerte abrazo, hermano Carlos. Feliz año nuevo y bienvenido. No, hermano, fue temblor. Ok, dice la hermana Luz que fue catalogado o es catalogado como temblor, pero fue de 6.1 y los edificios, por lo menos en lo que es el estado de Guerrero, sí, se miran ahí los videos caseros que sí parecían un, pues plastilina, le digo yo, ¿verdad? Bien flexible. Dios le pague, hermano Carlos. ¿Cómo está, mi santo? Mi hermano Carlos también transmite, el hermano Carlos Moya. Entonces, espero en Dios que los hermanos en Guerrero, en toda la República Mexicana, se encuentren bien.
en este día 2 de enero del 2026. ¿Cómo la pasó? Ah, pues bien, muy felices porque la iglesia del Señor está unida. Muy felices, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Aquí aprendiendo a usar TikTok, dice el hermano Carlos. Igual que yo, hermano Carlos, no crea, aquí abajo hay muchos botoncitos, muchas cositas aquí que yo no las sé usar. Yo solamente sé encender y apagar. Estoy aprendiendo todavía. La hermana Ruth, la paz del Señor, hermana Ruth, bienvenida. Ahí está, dice, una pregunta, ¿verdad? ¿De dónde es? Dice, de El Salvador. Dios le pague, hermana Ruth. No le entiendo yo, dice el hermano Carlos. No, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Yo solamente lo básico. Somos el pueblo muy amado de Dios, dice la hermana María Inés y su santo apóstol. Eh, Dios le bendiga, hermana Ruth, dice el hermano Carlos. Bueno, entonces espero en Dios que los hermanos de México, los hermanos del estado de Guerrero, se encuentren bien con la ayuda del Señor. Evita, dice, el user 9391, que no tiene foto de perfil, ya le mandé la invitación para que suba, porque ya que tiene tantas ganas de comentar, que suba, a ver qué quiere, a ver qué quiere opinar. ¿Sabían ustedes que estos perfiles, aparte de ser falsos, son de algunos ex, otros de personas malintencionadas que solamente vienen a tirar pues su desprecio? Y no sabían ustedes, Miqueas, fíjese hermano Carlos, que Miqueas, hay muchas cosas que yo tengo que reconocer de Miqueas. Miqueas ataca de frente. Cuando se viene a meter a los live, viene y él viene con su perfil y todo. Estos que no tienen fotos de perfil, pues son de personas. Unos son ex y otros que son gente que solamente viene a hablar lo que tiene en su negro corazón. Hermano, ¿por qué me borra mi comentario? No, hermana Marines. No diga eso, hermana. Yo no borro ningún comentario. A lo mejor usted usa alguna palabra, hermana Marines, alguna palabra usted usa y la plataforma se lo borra, pero no soy yo. No, pues aquí ya, aquí no sé si lo alcanzan a ver ustedes, user 9391, el pobrecito con su frustración acaba de confesar que es un ex miembro. Es un ex miembro. Sí, sí, dan lástima a todos ustedes. Ni siquiera, bueno, si en el caso fuera hombre, si fuera varón, ni siquiera pantalones tiene para dar la cara. O sea, tira de frente así, sí, sí, hermana Tamaira, Miqueas por lo menos tiene eso, lo hace de frente. Hablan locuras eso, sí, hermano Carlos. Amén, hermano, Dios le pague, dice la hermana María. Sí, es que mira, hermana María, si usted ocupa una palabra que está censurada en la plataforma, se elimina el comentario, no soy yo. Dice el hermano Carlos, le dice a Lucer, yo no sé si es user o es loser. Ya tranquilo, dice. Miren cómo está. Pues sí, aquí lo acaba de confesar, es un ex miembro. Ay, pobrecito. Eso, hermano, dice, valientes por esta plataforma. Sí, hermana Tamaira, les falta, pero si su foto pero ni su foto tiene, sí, es Lucifer, dice la hermana. Póngase seria, hermana María Inés, es Lucifer.
Sí, estos cobardes ni siquiera dan la cara. Y lo peor de todo que fueron un tiempo de la iglesia, lo peor, lo más triste, que fueron miembros de la iglesia y nunca les amaneció. Nunca, nunca les amaneció. Mire, por ejemplo, aquí está todavía, le mando la invitación por tercera vez para que suba a que hable conmigo y no lo hace. ¿Por qué no sube? Porque ellos solamente saben ofender. Dan pena, hermano, dice la hermana. Así se disfrazan. Sí, correcto, hermano Carlos. Dice la hermana Tamaira, no, pues tan valiente, dice. No, da pena. Aquí tengo a mi amigo, Daniel Guevara, de la ciudad de San Miguel. Dice la hermana María Inés, tiene temor. Aquí está Daniel. Buenas noches, Daniel. Dios le bendiga y feliz año nuevo. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, gracias. Feliz año nuevo también. No, por acá, eh, viendo TikTok, descansando. La verdad, no hemos empezado a trabajar. Sería hasta el lunes que entramos a trabajar. Aproveche el descanso porque después solamente toca que trabajar. Eh, Correcto, correcto. ¿Qué tal y cómo le va? Aparte del descanso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues un poco gripado porque nos agarró la gripe en un viaje que hicimos, un cambio de clima, pero aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues le agradezco que haya subido, la verdad. La vez pasada, pues por cuestiones de tiempo, pero yo quedé pendiente con muchas cosas, la verdad, le voy a ser bien honesto, yo quedé pendiente con muchas cosas porque teníamos también un punto, teníamos un punto que discutir. Fue también en otro video que yo fui el que comentó en ese video y usted me contestó y mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención, que fueron los 9 dones que tiene que tener un apóstol para que sea apóstol. Entonces ahí en esa partecita yo me quedé con esa espinita cuando usted mencionó en ese video, que para que sea un apóstol legítimo, tiene que tener los 9 dones. Entonces, no sé si nos podría dar un poquito de conocimiento acerca de eso, Daniel. Bueno, el video en tal, pues, habla de lo que un verdadero apóstol necesita para ser apóstol. El video pues claramente trata acerca de eso y no solamente habla de los 9 dones, sino que evidentemente pues los 9 dones tienen que estar en una persona que prácticamente pues es puesta por Dios. Hablando de los apóstoles en su momento, en 1 Corintios capítulo eh, 8 parece, Pablo habla acerca de eso. Entonces, yo la verdad, con ese video, pues me gustaría mejor retomar algo que me dejó inquieto. Podemos tomar el tema lo del video posteriormente y a mí yo no tengo ningún problema. Pero algo que sí me llamó la atención la vez que hablamos, que estábamos, ¿cómo se llama? Que no pudiste subir ¿cómo se llama? Ese día al debate. Eh, a mí me quedó algo, y ¿cómo se llama? En duda, o sea, me dejaste la verdad un poco en duda del hecho de que, pero no sé si o sea, si quieres que hablemos de Adelante, eso o hablamos adelante, acerca de lo demás. Sí, sí, o sea, para quedar adelante. claro, ¿verdad? No porque te evada el tema, sino porque en realidad, pues, No, no, al contrario. Eso es lo que le acabo de decir. Ese día, por cuestión de tiempo, yo tuve, igual, lo bajé porque reconozco lo bajé y después solo me quedé para despedirme porque yo, pues, andaba sí, no, trabajando. ok, Entonces, terminemos lo que comenzamos. entiendo esa parte, ok, no hay problema.
No, solamente algo que sí me llamó la atención y eso quiero que sí, tal vez me lo explicas porque la verdad hay un punto muy fundamental. Quizás yo no he logrado comprender verdaderamente lo que ustedes enseñan, porque el tema pues prácticamente era enfocado si Jesús es Dios y si Jesús, el mismo tema lo abarca, si Jesús preexistía antes de la creación o no. Pero lo que a mí me llama más la atención es que tú pruebas, bueno, no con evidencia, sino que lo que tú dijiste fue de que Juan capítulo 1, del 1 al 16 prácticamente no hablaba de logos, o prácticamente el logos no es Jesús, según lo que he logrado entenderle a ustedes, los de la luz del mundo. Entonces, antes ¿cómo se llama?, de enfocarnos al tema, bueno, creería yo que de tu parte pudieras darme prácticamente tu definición acerca de por qué ustedes pues prácticamente creen que Jesús no es Dios, para entender un poco, ¿verdad?, el contexto de tu doctrina y para comprender si verdaderamente Juan capítulo 1, la crítica textual, lo desechó en su momento, eh, para poder comprender esa parte. No sé si me logras entender o captar la idea. Para responderle tendría que hacer un pequeño paréntesis, porque la vez pasada usted dijo, yo no soy católico, porque ustedes atacaron con decir que son filosofías y esto y esto y esto. Entonces, como usted dijo la vez pasada, la vez que yo lo conocí, un domingo en la tarde, usted dijo, yo soy, voy a hablar esto, en su momento usted me corrige si estoy equivocado. Yo soy pentecostal, dijo, trinitario, evangélico, pentecostal, trinitario. Entonces, partiendo del hecho de que usted se presenta como trinitario, entonces yo concibo la idea que ustedes creen conforme enseña el dogma trinitario de la Iglesia Católica. Habrán cosas que lo abracen, otras cosas quizás no lo abracen. Por ejemplo, que afirmen que María es madre de Dios, porque algunos evangélicos eh, trinitarios van en esa línea de lo que es el dogma, la enseñanza, la doctrina, que abarca este, la preexistencia, el logos, todo, pero al punto ya de decir que si María es madre de Dios, dice, no, pues nos creemos nosotros eso. Entonces, pero en síntesis, yo concibo la idea cuando alguien me dice, soy trinitario, pues abraza de alguna manera el dogma trinitario, todo lo que abarca el dogma trinitario, como el hecho de que Cristo sea Dios, que Cristo sea el Verbo, y que, como usted dijo ese día, pues también abarca para los trinitarios el hecho de pensar que Cristo tiene una preexistencia. Ok. Para responderle a su pregunta, la iglesia, la luz del mundo, con respecto, perdón, al tema de la divinidad, porque así nosotros le llamamos la divinidad, para nosotros solamente hay un Dios en solitario, un solo Dios en solitario. Ese Dios hizo todas las cosas solo. Hay muchos textos, por ejemplo, los textos de Isaías, yo solo extendí los cielos, yo solo hice esto, soy Dios arriba, soy Dios abajo, no conozco otro Dios fuera de mí. Entonces, hay muchos textos donde hace mención que Dios es uno en solitario. Con el tema de Juan 1:1, pues nosotros tenemos muy claro que en el griego la palabra que aparece ahí es logos, palabra. Pero las traducciones lo vierten como verbo. Pero ya sea verbo o ya sea palabra, pues no hay ningún problema para nosotros. Juan 1:1 dice que en el principio la palabra estaba con Dios
y la palabra era Dios, o el logos era Dios, o el verbo era Dios. Entonces, usted se enfocó en el versículo 3, que por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, la iglesia, la luz del mundo, ¿qué es en sí lo que cree? Es un solo Dios, en solitario. Es un solo Dios. Todas las traducciones tienen un tinte religioso, un tinte doctrinal. Por ejemplo, hay Biblias que usan verbo, otras que utilizan palabra, pero se quieren dar a entender que esa palabra, ya dentro del dogma o de la doctrina, quieren enfocar que ese logos, esa palabra o ese verbo, es Cristo, a donde se apoyan en el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne, y aquella palabra se hizo carne. Hay muchas traducciones de diferente manera. Otras dicen se tabernaculizó. Aquella palabra se tabernaculizó y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, todas van en esa dirección, querer comprobar que esa palabra es Cristo. Entonces nosotros no creemos en eso, porque nosotros creemos que hay un solo Dios y que por su palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo fue engendrado, como usted me preguntó ese día, para nosotros. Cristo es engendrado y Cristo es creado. ¿Por qué? Porque es el primogénito de toda la creación. Eso es lo que nosotros, como la luz del mundo, creemos, que hay un solo Dios, no hay más, y que Jesucristo es el Hijo, descendiente de Abraham, porque hay una promesa, esa promesa es bien importante, de tu simiente. Y dice en Gálatas, y esa simiente, no hablando, dice, de muchas simientes, sino de una, el cual es Cristo. Entonces ahí yo trato de ser breve y conciso en decirle que nosotros no creemos en un Dios trino, más bien creemos en un solo Dios en solitario y en su Hijo Jesucristo. Adelante, Daniel. Ok, perfecto. Entonces, partiendo de esas premisas, donde tú hablas de por qué la luz del mundo considera que Jesús no es Dios, y me has dado alguna, alguna explicación que, bueno, yo créeme, yo lo entiendo. Entiendo lo que tú afirmas porque es lo que tú crees, porque es lo que se te ha enseñado. Entonces, partiendo de esas premisas, fíjate que tú dijiste algo de que me lo han dicho siempre en las veces que he entrado, incluso el hermano Marco que estaba ese día de moderador, terminó diciendo un montón de cosas que a mí en lo personal jamás yo le dije algo a él, ni porque llegó de moderador, perdón, ni por las objeciones que él hizo, le acepté algunas, ¿cómo le podemos llamar? A unas intervenciones que él hizo y lo dejé hablar, y no hay ningún problema, por eso no hay ningún problema. A lo que yo voy fue a lo último que terminó de decir él cuando me sacaste de live, y yo entiendo por los motivos. Y está bien, no se puede estar haciendo un debate en la calle, pues obviamente necesitas por lo menos estar sentado, relajado, para poder exponer lo que tú crees o lo que tú vas a mostrar en ese debate. Pero partiendo de eso, él dijo que no de gusto se había comido 9 libros que había leído acerca del catolicismo romano, acerca de esto, y mencionó varios, ok. Y no hay ningún problema que lean libros extra bíblicos. Por mí no hay ningún problema, yo lo hago, yo leo libros extra bíblicos. Entonces, partiendo de lo que dicen que casi entonces nosotros, o yo que me presenté como pentecostal, trinitario, partiendo de eso, ustedes dicen entonces de que yo abrazo pues quizás el dogma trinitario que habla acerca de la Trinidad, pero ese no es el tema. Partiendo de eso, partiendo de esas premisas de lo que ustedes creen, entonces yo quiero que tú me expliques, por lo menos,
para quizás este tema dejarlo por un lado y quizás en otra ocasión poder tomar algún otro tema, si te parece, o si podemos volver a hablar, no hay ningún problema. Solamente quiero entenderte en la parte donde tú dices de que Jesús, o el capítulo 1 de Juan no habla del verbo, y me mencionas la palabra verbo, la palabra, que de hecho el griego traduce logos como palabra o verbo, y eso ya lo sabemos todo. Pero partiendo de ahí, entonces, hay mucha gente, o la crítica textual, por ejemplo, no sé si tú eh, puedes saber que hay una crítica textual, que la crítica textual basa sus argumentos partiendo de algo que está escrito, por ejemplo, los textos más cercanos al original. Ellos parten, para hacer una objeción, ellos parten verdaderamente si estos manuscritos son verídicos o no son verídicos para hacer una crítica. Por eso se llama la crítica textual o la alta crítica. Entonces, si tú dices que Juan capítulo 1 no se refiere a Jesús, el verbo, porque no lo reconocen como el verbo de Dios encarnado, entonces, partiendo de Colosenses 1:16 y 17, que tú dijiste ahorita hace poco que Jesús fue el primogénito de toda la creación, que Jesús fue creado. Partiendo de ahí, Edwin, yo te pregunto, ¿Jesús fue creado? ¿Puedes tú? O la pregunta es, ¿Jesús está dentro de todas las cosas creadas o está antes de todas las cosas? Partiendo del versículo 1, 16 y 17. Ahora, podemos ver esos versículos y podemos analizarlos, porque ustedes dicen que muchas veces nosotros no analizamos los versículos, y entonces aquí podemos ver si lo analizamos en su contexto para poder ver, y tú me das ¿cómo se llama? La explicación de la pregunta que te acabo de hacer, porque sería una pregunta directa. Según Colosenses 1, 16 y 17, ¿Jesús está dentro de todas las cosas creadas o está antes de todas las cosas? Vuelve con el punto de la preexistencia. Hay un versículo allá en Juan 8, 40 y tantos, que dice, antes de Abraham, yo soy. Y dice que le dijeron, tú no tienes ni 50 años y dices que eres antes que Abraham, que nuestro padre Abraham. Entonces, entender que Cristo está en la presencia, no presencia, presencia en el conocimiento anticipado de Dios. Yo sé que se les hace quizás difícil o imposible entender eso. Cuando habla de ser primogénito de toda creación y él todavía no existía, o pensar que ya existía con Dios y que él pues viene a la tierra. Lo cierto es, Daniel, que según los textos, si quiere tomar Colosenses, yo le estoy citando Juan capítulo 8, el versículo no lo recuerdo, cuando les dice a aquellos, antes de Abraham yo soy. Él está hablando de que él estaba en ese plan de Dios, en ese conocimiento anticipado de Dios, porque dice que Dios nos conoce a todos nosotros. Él nos conoce a todos. Hay otro texto que dice, en Él fuimos escogidos, y nosotros no existíamos. O tendría que usted decir a dónde estábamos nosotros. Porque habla el apóstol Pablo, en Él fuimos escogidos. Entonces, Cristo, obviamente Él estaba antes de todas las cosas, pero no porque Él existía en algún lugar, en algún plano,
mucho menos al lado de Dios. Voy a tratar de irme despacito, poco a poco, para poderme dar a entender, porque el apóstol Pablo, cuando dice Él es el primogénito de toda creación, podríamos entonces entender que, entonces viene Dios, primero hace al Hijo y después hace todas las cosas. Y no, no es así. De hecho, primero Dios hizo todas las cosas. Él no estaba, Cristo no estaba, pero todo lo hizo para Él y por Él. ¿Por qué? Porque yo le recordé un detalle, o bueno, se lo estoy recordando ahorita, que Cristo es heredero. Y el apóstol Pablo siempre habló de Cristo como el heredero, no como dueño. Y poniendo un ejemplo quizás burdo, los que somos padres siempre tenemos proyectos en los cuales pensamos en los hijos que van a venir, pero que en nuestra mente, en nuestro plan, voy a hacer un cuartito, una habitación para mi hijo o para mi hija, porque se está proyectando. No está, pero ya está dentro de ese plan, de ese propósito. Y el apóstol Pablo es muy claro, Él es el primogénito de toda la creación. Para Él y por Él fueron todas las cosas, porque Él era la razón de todo. Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que en lo espiritual contemplamos es por Él y para Él, porque Él era la causa, la razón de todo. Trato de responder a su pregunta. Y como les repito, yo me voy a ir despacito para que me logre entender. Pero Daniel, como una observación de parte mía, también, así como usted tiene derecho a preguntar, también está en la obligación de aclarar, porque usted acaba de decir algo. Nosotros también razonamos. Usted sí lo dijo. También nosotros razonamos. Entonces, me gustaría que usted plantee la forma en que para usted cree que Cristo ya existía. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted en ese día dijo, usted me contestó que sí, creen que la palabra es la Biblia. La palabra es la Biblia. Pero también tienen el problema en que decir que la palabra es Cristo. Entonces, ahí le aparecen dos palabras. Una que es el libro y la otra que es Cristo. Entonces, Daniel, yo trato de responder a su pregunta. Ojalá lo haya hecho, si no, pues puede volver a repreguntar. Pero sí también es necesario que usted aclare cómo es que usted entiende esos pasajes. Adelante, Daniel. Ok, Edwin. Bueno, dejé que terminaras tu argumento para que no vayas a decir de que yo te interrumpo. En primer lugar, a mí me gusta escuchar y sí, te voy a contestar la pregunta que me vas a hacer, pero antes no me contestaste la pregunta, porque, o sea, sí me hiciste ver algunas cosas, me mencionaste algunos versículos, pero la pregunta textual que te hice fue, como ustedes dicen que Jesús es el primogénito de toda la creación, y como ustedes también dicen que Jesús fue creado, entonces la pregunta fue, ¿Jesús está dentro de todas las cosas creadas o está antes de todas las cosas? Para aclarar, ¿verdad? Porque la pregunta fue textual. Se lo dije, se lo contesté. Cristo está antes de todas las cosas, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, pero Él no existía. Se lo dije, y si no se lo dije bien, se lo vuelvo a decir. Él estaba, y por eso le cité Juan 8, antes de Abraham. Imagínense que la promesa Dios se la hace a Abraham, de tu simiente haré una grande nación. A Abraham le hace esa promesa, pero antes que Dios le hiciera esa promesa, ya Cristo estaba en el plan de Dios. O sea, Cristo, Él es antes de todas las cosas creadas. Él está antes, más no existe Cristo.
Eso ojalá me dé a entender. Cristo es antes de todas las cosas creadas, porque para Él fueron creadas todas las cosas. Pero sí estaba dentro del plan, en el proyecto o plan de Dios, como usted le quiera llamar. Cristo es antes. Por eso le dice con aquella propiedad a los fariseos: antes de Abraham, yo soy. Ahora, en ese versículo hay que entender qué verbo ocupa Cristo. Dice, antes de Abraham yo estaba, o dice, antes de Abraham yo soy. ¿Qué verbo se ocupa ahí? ¿El ser o el estar? Porque Cristo nunca dice yo estaba. No, dice, antes de Abraham yo soy. Adelante, Daniel. Ok, fíjate una cosa. Entonces, para ustedes, Él fue el primero que Dios creó. Es cierto lo que eso es lo que me están dando a entender, que Dios lo creó a Él y Él fue el primero de toda la creación, porque Colosenses lo está diciendo, y partiendo de ahí ustedes dicen de que Él fue creado. Entonces, quiero que me respondas eso, porque en realidad pues no logras, o por lo menos no lo logro percibir. Ese, Que me ese, ese, te voy a decir, no, espera, te voy a terminar, ese, voy a terminar la idea. Alguien de tus amigos, de tu familia, perdón, bueno, sí, familia le llaman ustedes a los miembros de la luz del mundo, o sea, sus hermanos. Alguien de sus hermanos, de tus hermanos, argumentó que Jesús, cuando la Biblia dice que Él fue el primogénito, que Él fue creado. Y lo dijo así, que Jesús fue creado. Entonces la pregunta, ¿es el texto de Colosenses que estamos tratando ahorita, si Jesús fue creado, hay otro versículo donde se hable de que Jesús fue creado, o solamente están partiendo de un versículo para hacer una enseñanza? Vuelvo otra vez a recapitular. Antes de todas las cosas creadas, visibles o invisibles, todo antes de todo eso es Cristo. Antes de todo es Cristo. Pero Cristo no existía, ni en el plano material, ni en el plano espiritual. Pero sí estaba en el proyecto de Dios. Pero ¿cómo es que Entonces, cuando habla el apóstol, el primero de toda creación, porque él estaba primero, o sea, para que nos entendamos, bueno, como usted es salvadoreño, vamos a hablar caliche. Vamos a hablar caliche. Antes que Dios levantara la casa, ya estaba en su mente que iba a tener un hijo. No estaba, el hijo no estaba, pero ya estaba levantando la casa y él ya tenía en él un hijo. No estaba el hijo no estaba. El hijo vino a posterior, pero en el plan del Padre ya estaba el hijo contemplado. ¿Para qué levantó la casa, la champa, la galera? ¿Para qué la levantó? ¿O por quién la levantó? ¿O por medio de quién? Por su hijo. Oye, ¿y a dónde está tu hijo? ¿Y con quién? ¿Y cómo? No, todavía no. Pero por él lo estoy haciendo. Antes que yo levante esta casa, yo ya tengo en mi proyecto a mi hijo. Entonces, la causa, el motivo, la razón de esto es mi hijo. El primogénito de toda la creación es Cristo. La causa de todo es Cristo. No existía Cristo. Cristo no existía. Pero Él es la causa de todo. El motivo de todo es Cristo. Le voy a dar otro texto. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dios llama a lo que no es como que si ya fuese. Porque le voy a recordar un atributo de Dios también, Daniel. Para Dios todas las cosas son presentes. Para Él no hay nada en el pasado, no hay para Él nada en el futuro. Para Dios todas las cosas son presentes. Cuando el apóstol Pablo habla de la primogenitura de todas las cosas,
Recordemos, Daniel, que para Dios ya estaba su Hijo. Para nosotros no. Para el apóstol Pablo no. Para la iglesia primitiva no estaba Cristo. Para Dios ya estaba Cristo. En su proyecto ya estaba Cristo. Aunque Él no existiera. Aunque Él no tuviera un lugar en el espacio o en el plano espiritual o en el plano material, Cristo ya estaba para Dios presente. Pero para Dios, no para mí, ni para usted, ni para nadie. En el plan de Dios ya estaba Cristo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Él es el primogénito de toda creación. Y para responderle la segunda pregunta, ¿hay otro versículo? No, no es necesario tener otro versículo. El apóstol Pablo está siendo bien claro con eso. Él es el primogénito de toda creación. Si Jesús fue creado, entonces, que ya me lo respondiste, que Jesús fue creado, ya me diste tu postura, tu posición, eh, lo que, lo que ustedes creen. Me sacaste el texto de Juan, capítulo 6, ¿verdad? O 8, no me acuerdo. Ok, Juan 8. ok. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tú hiciste una, ¿cómo se llama? Una aclaración de ese versículo, diciendo de que, y me preguntaste que si Jesús está hablando del ser, o que ya estaba, cuando dice yo soy antes que Abraham fuese, ¿Qué yo verbo, soy. qué verbo, qué Una verbo, cosa que- qué verbo está en ese pasaje de la Escritura? ¿El verbo ser o el verbo estar? Esa es pura gramática básica. Ahora, voy a seguir con este tema porque es un tema que no es primera vez que se toca, no es primera vez que se debate, no es primera vez que se habla. Esto ha sido un tema teológico desde hace muchos siglos. Inclusive esto viene desde antes del concilio de Nicea, donde ustedes dicen que ahí se creó por primera vez el dogma de la Trinidad. Pero ese no es el tema. Lo que quiero entender entonces, porque yo partí desde Juan capítulo 1 y te pregunté que tú dijiste de que no se refería al verbo. Entonces, Espérenme, voy a aclarar ese punto. Yo dije, desde el versículo 1 al 16, fíjense, se refiere a Dios. Cuando habla de verbo, palabra, logos, es Dios, no se refiere a Cristo. puedes darme, escucha bien lo que te voy a preguntar, puedes darme una cita textual de alguien, porque tú dices en un video, yo te escuché decir y te lo vuelvo a recalcar, que prácticamente tú has estudiado o sos, corrígeme si no es así. Tú dijiste que tú eras o no, no dijiste, no sé si la palabra la usaste correcta cuando, o la dijiste así cuando dijiste que tú estudiabas la teología y que para ti también era válido lo que era la historia. Entonces, si es así, si es así, que veo que tú has estudiado la historia de la iglesia, y cuando te hablo de estudiar la historia de la iglesia, yo sé que ustedes no creen ni siquiera en la patrística, no creen en concilios, no creen en nada, absolutamente nada de eso. Y por eso yo no te voy a traer a colación nada de eso, porque no estamos hablando de ningún concilio, de ninguna cosa de esta. Dame por lo menos algo académico donde haya alguien o en la alta crítica que haya dicho que Jesús no es el verbo cuando se habla de la palabra logos en el griego, cuando se habla de la palabra logos que significa verbo palabra, tú me puedes mostrar que verdaderamente ese capítulo no se refiere a Dios. Pues no se refiere a Jesús, perdón, porque tú dices que eso desde el 1 al 16 es el Padre. Ok,
No le puedo dar ninguna referencia en ese aspecto porque no la tengo. Y aunque la, Perfecto. y aunque no la te- y aunque la tuviera, yo no me voy a apoyar en lo que dice un teólogo o filósofo o experto en hermenéutica. No podría yo sostener mi argumento porque usted lo acaba de decir, yo no valido la patrística. Conozco la patrística, conozco la didaje, conozco el Código de Derecho Canónico, conozco el Catecismo de la Iglesia Católica, conozco el dogma de la Trinidad y los puedo citar para una referencia teológica histórica, pero yo no los puedo validar como algo que venga de parte de Dios. Ahora, el dato que usted me pide no lo tengo, soy honesto, no lo tengo. Habrán personas que no lo crean como Nestorio, como Arrio, pues, porque pues a lo mejor tal vez sí, pero yo no le puedo sostener mi argumentación en algo que yo no creo, en lo que no es inspirado por Dios. Yo me voy a sostener en este punto conforme a las sagradas escrituras. Ahora, yo le he dado todo este tiempo, Daniel, para que usted formule su argumentación y sus preguntas, pero me va a dar un tiempecito para yo formular las preguntas que tengo y usted pues puede responder. Pero la respuesta a lo que usted me ha pedido no la tengo. No tengo una referencia académica ni histórica ni teológica que yo le diga así, fulano dijo esto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy defendiendo es lo que en las Sagradas Escrituras están. Porque si hacemos el contraste, como le dije yo la vez pasada en el numeral 249, dice que para la formulación del dogma trinitario se ocuparon referencias filosóficas como consustancial, persona, hipóstasis. Entonces, ese es el dato del catecismo de la Iglesia Católica, donde me comprueba que persona, hipóstasis, consustancial, no es algo que haya venido de parte de Dios, sino que fueron producto de la filosofía de la que echó manos la Iglesia Católica. Adelante. Ok, perfecto. Gracias por tu respuesta. Mira, me llama la atención que así como Arrio, que fue quien negó la divinidad de Jesús, todavía existan personas que sigan negando la divinidad de Jesús, no porque yo lo diga, no porque yo lo diga, sino porque cuando decimos de que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, y el versículo 3 dice y el verbo era Dios, o sea, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, por eso yo te preguntaba, si Jesús fue el primogénito de toda la creación, si Jesús fue creado, tú dices que fue el Padre quien creó todas las cosas. Y lo hizo, tú mismo lo dijiste, que por medio de su palabra. Entonces la pregunta aquí resulta, ¿quién es la palabra según Juan 1:1 al 16? Porque vamos a ver, ya sé lo que vas a decir, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver al principio. Si nada creado fue hecho sin él, ¿en qué categoría está Jesús? Tú dices que no existía, tú dices que era un plan. ¿Me puedes mostrar con la Biblia, ya que me estás diciendo que solamente vamos a citar la Biblia? ¿Me puedes mostrar un versículo donde diga que Jesús estaba en el plan de Dios o en la mente de Dios? Versículos, ¿cómo les podría decir yo? Que satisfagan su, lo voy a decir, pero no va con una mala intención, su morbo. Eh, Porque el apóstol Pablo
en Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante, habla precisamente de la predestinación, porque como ustedes defienden la preexistencia, lo que habló el apóstol Pablo fue acerca de la predestinación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo en todos los lugares celestiales, perdón, en todos los celestiales en Cristo, y sigue detallando del versículo 3 en adelante, en él fuimos escogidos. A ver, quiere un texto donde diga que Cristo estaba en el plan de Dios. Ahorita sí, a grosso modo, así, porque no tengo la Biblia en la mano, le estoy citando Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Porque el apóstol Pablo dice, en él fuimos escogidos. Ah, dice la hermana Darling que lo puede leer. Adelante, hermana Darling, si me hace el favor, pero lo quiero bien leidito. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dios le pague, hermana Darling, bienvenida. Me va a ayudar la hermana Darling con la Amén. lectura. Sí, dice así para la honra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Amén. Dios le pague, Dios le pague. Nos escogió en él. O sea, si a nosotros, y yo lo digo, se lo repito, Daniel, porque nosotros los dos somos salvadoreños y la hermana Darling también es salvadoreña. Y yo lo digo así bien coloquialmente. Nosotros, si somos los gatos y Dios nos escogió, estábamos en el plan de Dios, cuanto más su Hijo Jesucristo. Porque entonces, si existiera la preexistencia, o sea, si fuera una realidad la preexistencia, entonces aquí su servilleta estaría también en un lugar con Cristo en los cielos. Estaría yo ocupando un lugar en el plano de Dios, allá un lugarcito. Pero de lo que habla el apóstol Pablo es que nos escogió en él. Entonces, quiero un texto donde diga que Cristo está en el plan de Dios. Ahí está el texto. Para ser un poquito condescendiente con usted, estaba Cristo en el plan de Dios y en él nosotros fuimos escogidos. Y sigue diciendo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Más adelante dice, en el afecto de su pura voluntad, de su pura voluntad, creo que dice. Entonces, ahí está el texto, Daniel, donde nos menciona que nosotros, porque el versículo más claro es el versículo 13, pero comienza a hablar el apóstol Pablo de él y de los apóstoles, en él fuimos escogidos, en él, antes de la fundación del mundo. No estaba el mundo hecho, fíjese bien, no estaba el mundo hecho, pero el apóstol Pablo ya estaba escogido por Dios. No existía. Porque no me voy a decir que también que Pablo ya existía en algún lugar, pero Pablo no existía, pero ya estaba en el plan de Dios. Así como estaba Pablo en el plan de Dios, cuanto más su Hijo Jesucristo, porque dice que en él, Efesios capítulo 1, versículo 3, 4 creo que también lo comprende. Adelante. Ok. Me diste ese texto con la explicación de que Jesús estaba en el plan de Dios y que posiblemente Pablo, o posiblemente en ese versículo que leyó la hermana, me das a entender que también Jesús estaba en el plan de Dios. No hay un texto literal que diga que Jesús estaba en la mente de Dios, ni que estaba en el plan de Dios. Eso para aclararlo. ¿Por qué? Porque el texto tú mismo lo mencionaste. En él y para él fueron creadas
todas las cosas, en Él y para Él. Ahora, fíjate una cosa. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, eso ya tú lo sabes. Nosotros la palabra de Dios o Dios no necesita que nosotros interpretemos la palabra de Dios, porque muchas veces si la interpretamos a nuestra propia luz, a nuestro propio criterio, nosotros no vamos a hacer una exégesis bíblica. Eso, yo sé que esas palabras o esos términos no les gusta que los utilicen, pero igual la voy a utilizar porque es algo que se enseña y algo que se ha enseñado durante muchos siglos. Entonces, todo el argumento que tú acabas de hacer se basa en un plan que ya estaba, que iba a pasar, que ya Jesús estaba en la mente de Dios y que al final de cuentas Jesús iba a venir, y cuando Dios creara a Jesús, después iba a crear todas las cosas en él. Fíjate que la Biblia nos enseña eso. ¿Por qué? ¿Qué significa en él fueron creadas todas las cosas? Y si la Biblia enseña que Jesús fue creado, por supuesto que no, la Biblia no enseña que Jesús fue creado. Cuando habla de primogénito no está hablando de creación. Jesús no fue creado. Por eso te perdí el texto donde me digas en qué momento, donde dice la Biblia que Jesús fue creado. Porque Colosenses 1:16, volvemos al punto donde partimos y aquí está el tema del debate. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Dios, dice el texto. No dice por medio de Dios. Dice que todo fue creado por medio de él, porque Pablo está hablando de Jesucristo y no está hablando del Padre. Por medio de él y para él. Y dice, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Entonces, todas las cosas en el griego no admite acepciones, sino que significa por medio de él y para él, que eso lo traemos en el español, el texto que yo te acabo de leer. Aquí hay una afirmación contundente de que dice que en él y por medio de él y para él. Entonces, antes de todas las cosas, entonces preexistencia absoluta, las cosas subsisten en un sostén continuo del universo. ¿Quién sostiene el universo, Edwin? La Biblia dice que es la palabra de Dios que sostiene el universo. Si todo lo creado fue hecho por medio de Cristo, Cristo no puede ser parte entonces de lo creado. De lo contrario, habría creado su propia creación. Mira qué ilógico esto. Si Cristo no fue creado y él creó todas las cosas, entonces aquí existe lo absurdo de lo lógico y de lo bíblico. Entonces, te dejo esta última parte para que después me hagas las preguntas que tú me dijiste que me haces, porque te voy a dar chance para que también tú expongas. Primogénito, escucha bien esto. Primogénito no significa creado. El uso bíblico del término clave para poder entender esto es Salmo capítulo 89, versículo 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes. Este es un salmo. Y si nosotros vemos que David no fue el primer creado o el primer rey nacido, eso no es lo que la Biblia enseña. El texto tampoco está enseñando eso. Entonces, primogénito, repito, primogénito no significa creado. David no fue el primer rey nacido. Fue el primero en rango y en autoridad. Éxodo 4:22. Israel es mi primogénito. Israel no fue la primera nación creada. Fue la nación escogida por Dios. La Biblia dice que la palabra primogénito se le da una supremacía, a una herencia, a una autoridad, no a un origen. Entonces, Jesús para ustedes no fue creado, pero la Biblia, para ustedes fue creado, pero la Biblia enseña que Jesús no fue creado. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y te aclaré ese punto porque primogénito no significa creado. Así que
hasta ahí lo voy a dejar. Si quieres me responde y si no me haces una pregunta. De hecho sí voy a comenzar con las preguntas, Daniel, porque le he dado la oportunidad de preguntarme casi lo mismo en todo este ratito que tenemos ya. Entonces yo considero yo tener derecho de preguntar también. Ok, usted se va a mantener en su postura, eso es obvio, claro. Pero aquí viene mi parte. Si usted alega que Cristo es el creador de todo, porque usted dijo la vez pasada, Dios no creó nada. Y cuando yo le pedí el texto, no me lo dio. Se volvió a abocar al mismo texto que por él y para él fueron creadas todas las cosas. Pero texto donde usted comprobara que Dios no creó nada, no lo dio. Esa es una interpretación suya, una opinión suya, una idea suya, pero bíblicamente usted no la pudo sostener. Se me fue por la tangente. Entonces, yo quiero que usted nos dé luz. ¿Por qué entonces Cristo, pues fíjese bien lo que le voy a decir, conforme a la predicación del apóstol Pablo, Cristo jamás fue presentado como creador, sino como heredero? Entonces, en esta parte, yo quiero que me demuestre que Cristo es creador, así, tal cual el texto, que diga que Cristo haya creado, aunque sea una hormiguita, porque usted ya dio el texto, y el texto ya lo dio, y con ese texto usted quiere decir, ya ve que por él y para él, y él sustenta todo, ahí lo quiere, pero yo quiero el texto donde diga que Cristo es creador, que él haya creado alguna cosa, o si no, que usted me explique por qué en la doctrina, en la explicación, en la predicación de Pablo, nunca él presentó a Cristo como creador, sino como heredero. Porque dice, para que seamos, perdón, porque él es el heredero, dice, y nosotros coherederos con Cristo. Dice en Romanos, creo que es el capítulo 8, dice, él es el heredero y nosotros coherederos con Cristo, porque Cristo, fíjese bien, Cristo jamás jamás Cristo fue presentado por el apóstol Pablo o por algún otro apóstol como creador, ningún apóstol como creador, pero sí como heredero. Y si entendemos el concepto de heredero, como se lo dije la vez pasada, si yo soy dueño de algo, yo no me puedo autoheredar. ¿Cómo es eso de que yo soy el dueño y yo me lo voy a heredar? No, porque yo ya soy dueño. El que recibe la herencia es porque no es el dueño. Entonces, ojalá me haya dado a entender. Yo quiero un versículo, Daniel, un versículo puntual, así como usted me dijo. Dame un texto donde diga que Cristo estaba en el plan de Dios. Usted me lo dijo. Dame un texto donde diga que Cristo está en el plan de Dios. Y yo le di Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Yo se lo di. Ahora, yo quiero un texto que diga que Cristo, así tal cual, puntual, Cristo es creador, aunque sea de una hormiga. Y si no tiene el texto, entonces explíquenos por qué Pablo, en vez de presentar a Cristo como creador, él lo presenta como heredero de Dios. Porque así lo dice, heredero de Dios. Adelante, lo escucho. Ok, voy a responder tu pregunta y te lo voy a responder con un versículo. Tú dijiste que me iba a quedar aquí dando vueltas en el mismo versículo o en lo que yo ya te había presentado. Ok,
Me preguntas qué creó Jesucristo o qué creó la palabra o verbo Jesucristo. ¿Ok? Todas las cosas por él. Permítame, Daniel. No se vaya por ese lado, porque aquí sí lo tengo que corregir yo. Porque si se va a agarrar de Juan 1:1, Juan 1:3, entonces tenemos que, como a usted no le gusta que se lo diga, pero retrocedemos. ¿Sabe por qué retrocedemos? Porque usted se va a agarrar de que la palabra es Cristo cuando el texto no lo dice. Ahora, ya quedó claro de parte mía que la palabra o el logos es Dios. Se lo digo para ahorrarle tiempo, pero ese texto, si va a agarrarse de Juan 1, no le sirve. Yo necesito un texto que diga tal cual: Jesucristo, Cristo, Jesús, el Hijo, es creador de. No me salga con que es que la palabra, ¿por qué? Porque hasta ahorita no ha demostrado que la palabra sea Cristo. Usted me dijo, deme un texto donde diga que Cristo está en el plan de Dios. No me dijo palabra, no, me dijo, deme el texto que diga que Cristo está en el plan de Dios. Ahora, yo soy el que le pido, deme el texto donde diga que Cristo es creador de algo. Y si no lo tiene, que me explique o que me descarte por qué Pablo, en vez de presentar a Cristo como creador, lo presenta como heredero de Dios. Adelante. Ok, ¿no quiere Juan 1:1 al 3? Porque claramente o sea, con ese versículo yo pues prácticamente cierro el debate. Pero no lo quiere. Ok, Permítame. permítame. Pues no, permítame. Es que mire, Daniel, tenemos que ser justos, porque ahorita estamos en un punto donde usted me está diciendo que Cristo es creador, no que Cristo sea la palabra. Parece igual, pero no lo es, o sea, nada que ver. Entonces, aquí no se puede agarrar ese texto, porque hasta ahorita usted no me ha comprobado que la palabra o el logos es Cristo. Se le hace fácil decir, no, pero que Juan 1:3 dice que por él fueron todos. No, pero ahí no dice Cristo. Ahí, discúlpeme, pero aunque usted crea que la palabra es Cristo, ahí fíjese bien, Daniel. Vámonos al griego, logos. Ahí dice Cristo. Le pregunto, Daniel, en el griego, el logos dice Cristo. Obviamente está sacando una palabra que se tradujo, que se escribió en el griego, o que se traduce a nuestro idioma, verbo o palabra. Entonces todos los académicos han dicho y han correspondido a esto que Jesús es el verbo. Ahora, que no lo quieras aceptar, ese no es mi problema. Si eso es cuestión de que tú me digas lo que tú quieras y con esa postura tú te quedas y por mí no hay ningún problema. Por eso no vamos a tener ningún problema. Yo acepto lo que tú me digas partiendo de que esa de que esos son tus argumentos. Entonces, te voy a contestar la pregunta. No, Daniel, no, Voy Daniel. a contestarte la pregunta para salir de aquí. Voy a contestarte la pregunta para salir de aquí. Permítame, Daniel. Es lo que yo quiero que usted me entienda y me comprenda. Porque yo le digo, Daniel, deme el texto donde diga que Cristo es creador. Juan 1:3. Porque por él, no, es que a eso yo quiero que reflexione. Voy a darte el versículo. Yo quiero que reflexione. Ahí en el griego dice logos, palabra. No dice Cristo. No dice Cristo. Dice logos, dice palabra. Yo necesito un texto que diga que Cristo haya creado algo. Cuando yo le cité el domingo, Mateo capítulo 19, versículo 4, el que los hizo, varón y hembra los hizo. Cristo no se adjudicó que él haya creado al hombre. Él se refiere a Dios, al Padre. El que los hizo, él no se tomó ese crédito, porque no los hizo él.
Ahora, yo le pido el texto. Bueno, pero se lo voy a poner más fácil, Daniel. Se lo voy a poner más fácil. No me dé Juan 1:3. Explíqueme por qué Pablo entonces no habla de Cristo como creador, sino como heredero. Se lo voy a poner más fácil y para que avancemos. Explíqueme por qué Pablo o Pedro o Juan presentan a Cristo como heredero y no como creador. Adelante. La paz del Señor, hermano. Dice Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Amén, Dios le pague. Adelante, Daniel. Adelante. Ok, voy a responderte. Solo algo para aclarar. Estoy debatiendo, bueno, tal vez no lo tomes como debate o como lo quieras tomar. Estoy hablando contigo. Eso lo iniciamos desde un principio. Entonces, no voy a caer en el juego de ustedes, que entran todos y quieren opinar uno y quieren opinar otro, y después se hace un solo circo. O sea, y con todo respeto te lo digo porque tú eres el dueño del canal ahorita. Yo entré porque tú me invitaste y estoy aquí porque estoy charlando contigo. Entonces, Estamos hablando, adelante con el ok, texto. Estamos hablando, nadie está interrumpiendo. ok, vaya. Lo digo para que quede claro. Tú dices que te dio un texto. Ok, te lo voy a dar. Si aquí no dice creado que Jesús o que Jesús no creó, entonces prácticamente yo estaría refutado yo mismo, porque tú me estás preguntando que te dé un texto donde Jesús creó o qué fue lo que creó. Y yo voy a partir otra vez del mismo versículo y ya no te voy a citar Juan, porque obviamente los hemos descartado. Pablo presenta a Jesús como el primogénito. Ojo con esto, porque te voy a citar el texto que ya hemos tratado. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí no dice aquí no está hablando Pablo del Padre. Ojo con eso, aquí no está hablando Pablo del Padre. Aquí Pablo está presentando a Jesucristo y dice que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Aquí no está hablando del Padre. Tienes que mostrarme que aquí está hablando del Padre y no del Hijo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Significa Todo por medio de él. ¿Qué significa por medio de él? por medio de él, de Jesús. Y Por para medio él. para él. Para él. ¿Está hablando de Jesús o no está hablando de Jesús el texto? Por eso le pregunto, explíqueme ese texto. Ok, pero Para te estoy él. explicando. Dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en Porque el cielo, las que hay en la tierra, lo visible e invisible, todo fue creado por medio de él. ¿Quién lo creó? ¿De quién está hablando? De Jesucristo, por supuesto. Entonces no está hablando del Padre. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Aquí hay una triple afirmación. En él, por medio de él y para él. Aquí no solamente algo abstracto, algo que fue el Padre que lo creó. No. Aquí está hablando Pablo de que Jesús fue el que creó todas las cosas. Si tú me tumbas este versículo con queriéndome decir que no fue Cristo el que creó, entonces sí ya estamos hablando de algo que va en tu propia opinión, en tu propio concepto y bajo tu responsabilidad, el argumento de que tienes que partir de una verdadera exégesis, enseñar desde el versículo lo que significa el versículo y no lo que yo pretendo que el versículo diga. Por eso yo te lo estoy leyendo textual, que si todo fue creado por medio de él, entonces está hablando de Jesucristo. Está hablando de él porque por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas. Esa es mi respuesta. dice que para él. O sea, él las hizo y se las hizo para él. Porque hasta ahorita no me ha descartado lo del heredero. Daniel, yo no estoy tratando de hacer una ensalada, no estoy tratando de salirme por la tangente porque yo no soy así. Pero yo quiero que razone lo que me está citando. Y le dije también, para hacérselo más fácil, descárteme lo del heredero, porque según Pablo, Cristo es heredero. Usted afirma que él es creador, pero fíjese que Pablo lo pacatea y le dice que él es heredero de Dios. Heredero de Dios.
Pero según usted, él hizo las cosas, él las hizo, pero a fin de cuentas se las va a heredar a sí mismo. ¿Quién hereda? Aquí la pregunta sería, ¿quién hereda? ¿Y quién recibe la herencia? Daniel, yo quiero que sea coherente. Lógico, eso es lógico. Usted se va a pegar a la teología y a la famosa exégesis. Pero entonces, ¿Cristo puede ser creador y heredero al mismo tiempo? Esa es una pregunta que le estoy haciendo ahorita. ¿Cristo puede ser creador y heredero al mismo tiempo? Ok, Cristo es heredero. Eso es lo que me estás preguntando. Si Cristo es heredero, no puede ser el que crea. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Ok. La expresión Cristo es heredero significa que Jesucristo recibe por derecho lo que le pertenece a Dios. Ya ves, me vas a decir, eso es lo que significa. ¿Heredero de qué es la pregunta? Según la Biblia, por ejemplo, Hebreos 1:2, Cristo es heredero de todas las cosas. Tiene autoridad, gloria y reino. Comparte la naturaleza y el poder de Dios Padre. ¿Qué quiere decir heredero aquí? No se refiere a una herencia material. Ojo con eso. No se refiere a una herencia material como dinero o bienes, sino que a Jesús. Jesús participa plenamente del plan del reino de Dios. Él es el Hijo y por eso recibe lo que le corresponde al Padre, lo que tú me estabas citando hace poco. Tiene un papel central en la salvación y en el gobierno espiritual. Entonces, una idea sencilla es así como un hijo hereda lo que es de su padre, Cristo como hijo de Dios, hereda todo lo que le pertenece a Dios. Eso es lo que tú querías oír. Es cierto, Jesús recibe todo lo que le pertenece porque Dios le sujetó todas las cosas a él. La Biblia dice permítame todo el texto, Hebreos 1:2, por quien asimismo hizo el universo. ¿De qué está hablando Hebreos? No está hablando del Hijo, no está presentando al Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién es el que crea? ¿Jesús o el Padre? Esa es mi postura desde aquella vez que hablamos. Entonces, el Padre llama Señor al Hijo y le atribuye la creación. Y te cité Salmo capítulo 102. Jesús no pertenece al orden de lo creado. En él subsisten todas las cosas. Esa es mi respuesta. Ok, todos los hermanos aquí abajo, todos los hermanos que aquí están abajo, están comentando que se acaba de pacatear y se acaba de enredar. Se acaba de enredar feo con el texto que usted acaba de leer. Se acaba de enredar. Fíjese bien, Daniel, yo no voy a hacer lo que usted dijo, que quieren opinar y no, pero aquí tengo a un hermano aquí abajo, el hermano Carlos. Ya dio el texto el hermano Jovito, Hebreos 2:7, pero solamente yo quiero darle la oportunidad al hermano Carlos para que dé su opinión acerca de eso. Esto, permítame, Daniel, esto no va a interferir en lo que nosotros estamos hablando, no porque el hermano le va a contestar, no, solamente quiero que usted oiga la opinión de él. No, el hermano Carlos le va a refutar a usted, no, pero por cortesía, yo quiero que hable el hermano Carlos. El hermano Jovito ya dio un texto, leyó un texto, Dios le pague, hermano Job, y yo quiero que escuche lo que el hermano Carlos tiene que decirnos a los dos. Y no va a interferir en el debate. Pero lo único que le quiero comentar, Daniel, que aquí abajo los hermanos están diciendo que usted solito se pacateó con el texto de Hebreos. Pero eso es irrelevante, eso solamente entre usted y yo lo vamos a discutir. Hermano Carlos, si me entendió, hermano, no se va a dirigir a Daniel, solamente dé su opinión acerca de esto, hermano Carlos. La paz del Señor y bienvenido, hermano Carlos. Amén, la paz del Señor, hermano. Buenas noches, señor Daniel. Hermana Darling, paz del Señor, hermano Job. Sí, hermano, yo creía que no era un
un debate que nuestro amigo pues estaba dispuesto a dialogar con quien sea, pero no, dice que no quiero ser yo quien voy a interrumpir esta plática que ustedes tienen. Yo tengo también la manera de exponer, entender, pero puede molestarle al señor Daniel y no quiero ser la causa de eso. Entonces, hermano, subí nuevamente por respeto, porque me bajé, porque creí que no era una plática solamente entre ustedes. Entonces, mejor me reservo, hermano, de mi opinión, no vaya a ser que se molesta el señor Daniel. Y me voy a bajar, hermano. Voy a estar escuchando la plática, está, pero excelente para que no sea interrumpida, hermano Edwin. Dios le pague, hermano Carlitos, y aprovecho para desearle feliz año nuevo a usted y a su apreciable familia, al hermano Jovito de la misma manera, feliz año nuevo, hermano Job, y pues Dios les pague por estar aquí, Dios les pague por estar aquí y estar apoyando el en vivo. Pues entonces va, por decisión del hermano Carlos, pues él omite su opinión, así que vamos a continuar con Daniel y pues le voy a ceder el micrófono a Daniel para que organice sus ideas y nos explique lo que acaba de leer en Hebreos 1. Adelante, Daniel. Ok. Dice que yo solo me pacateé. Ok. Vamos a poner en claro una cosa. Vamos a poner en claro una cosa. Y lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Entonces, partiendo de que Dios, el Padre, envía a su Hijo. Ojo que voy a terminar hablando del versículo donde dicen que me pacateé solo. Y espero que en esta parte pues seamos objetivos y seamos claros para poder entender. Okay. Oiga, Daniel, pero también tienes que explicar lo que dijo de que lo que recibió por herencia Cristo no son cosas materiales. Usted dijo, no es dinero, no es riquezas. Tendría que usted también, es que mire, Daniel, tiene que usted explicar punto por punto lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa, Daniel. Dice Pablo que Cristo está sobre principados, sobre potestades. Él está por encima de todo. Hay un salmo que el salmo dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los... así dice. Entonces, queda claro que el dueño de todo es Dios, no el Hijo. El Hijo no es dueño de nada. El dueño es el Padre, es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 42, en el último versículo dice, Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, aquí Daniel, fíjese bien, Daniel. Desde el Antiguo Testamento nos viene diciendo que Dios creó todo, pero en su intervención dijo, Dios le acredita la creación al Hijo. Ese es otro punto que usted tiene que aclarar, donde dice que Dios le acreditó la creación al Hijo. Porque en Isaías dice, yo solo extendí los cielos. Dice Dios, yo solo extendí los cielos. Pero usted dice que el Padre le dio el crédito al Hijo de la creación. ¿A dónde dice eso? Y Cristo en Mateo 28:18 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea que la herencia de Cristo es en lo espiritual y es en lo material. O sea, la tierra, el mundo y los que en él habitan, le pertenecemos a Cristo porque el Padre se lo ha heredado. Y yo creo que el texto que dio el hermano Job dice que todo lo puso debajo de sus pies. O sea, aquí, Daniel, yo solamente le voy a sugerir, trate de explicar lo que acaba de decir. Adelante. Ok, yo te estaba diciendo
que aclaremos un punto muy importante para terminar de hablar con respecto a lo que yo dije de la herencia, de lo que significa pues que Cristo es heredero. Vamos a partir desde algo muy importante y que tú lo sabes muy bien. La palabra, o no voy a decir la palabra de Dios porque ustedes dicen que no es la palabra de Dios. Ok, la Biblia dice, Hable con libertad, Daniel, hable con libertad, hable como usted quiera. No importa si yo no lo creo o no lo acepto. Usted hable como, porque se va a sentir incómodo. Usted hable con plena libertad. Adelante. bueno, todos comprendemos que la Biblia habla acerca del Padre y del Hijo. Eso ustedes también lo creen. Ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, al igual que nosotros también creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí no estamos hablando, o ustedes no están hablando con un unicitario, ustedes están hablando con un trinitario, que acepta que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre es el Padre de Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. Claro, nosotros como trinitarios pues tenemos una posición donde nosotros decimos de que el Padre y el Hijo son o sea, es un solo Dios, pero en tres personas. Esa es nuestra postura y nuestra fe. Ok, partiendo desde ahí, yo tengo que decir que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es el Padre de Jesús. Entonces, partiendo de ahí, sabemos de que Dios le otorgó todo a Jesús. Todo se lo otorgó a él por ser el Hijo, el heredero. Entonces, cuando yo dije que Cristo es, o lo que tú me estás preguntando, que Cristo es el heredero, que significa que Jesucristo recibe por derecho lo que le pertenece a Dios, estamos hablando del Padre, y heredero ¿de qué? Dije yo, esa es la pregunta que hice. Según la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 1:2, Cristo es el heredero de todas las cosas. Tiene autoridad, gloria y reino. Comparte la naturaleza y el poder de Dios Padre. ¿Qué quiere decir heredero aquí? Y dije, no se refiere a una herencia material, como dinero o bienes, sino a que Jesús participa plenamente en el plan del reino de Dios. Es el Hijo y por eso recibe lo que le corresponde como Padre. Tiene un papel central en la salvación y todo eso sabemos que Jesús es nuestro Salvador. No necesitamos pues a nadie más porque la Biblia enseña que Jesús es nuestro medio para llegar al Padre. Y Jesús tiene un papel central en la salvación, en el reino espiritual. Entonces, ¿qué significa esto? Y dije, así como un hijo hereda lo que es de su padre, Cristo como Hijo de Dios hereda todo lo que le pertenece a Dios. Aquí es donde ustedes dicen de que yo solo me pacateé. Pero vamos a ver el texto o la idea central del versículo 2 de Hebreos 1. Hebreos 1:2 afirma que Dios en estos últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Fíjate que aquí vuelve otra vez el escritor a los Hebreos y nos menciona que por medio de quien se hizo todo. Está hablando de que Jesús nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Y ahí esa parte, ahí te respondo a la pregunta anterior también, que Jesucristo fue quien hizo el universo. Entonces, el contexto del pasaje en Hebreos 1 busca mostrar que Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. El autor escribe a cristianos con trasfondos judíos para afirmar que Jesús es la revelación final y completa de Dios. 2. En los últimos días se refiere al tiempo definitivo del plan de Dios. No significa fin inmediato del mundo, sino la etapa culminante de la historia de la salvación. Con Jesús, Dios ya no habla solo por medio de mensajeros, sino que habla directamente por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Jesús no es solo Jesús no es solo un profeta más, es
Él es la palabra viva de Dios. Su vida, enseñanza y obra se revelan plenamente quién es Dios, a quien constituyó heredero de todo. Aquí plenamente heredero indica autoridad, dignidad y derecho legítimo. Cristo recibe el reino, recibe el señorío, recibe toda la creación, y si no es el que creó, entonces la carta a los Hebreos o el capítulo 1 que yo estoy citando, entonces tendríamos que quitarlo de la Biblia. Esto confirma su identidad como hijo y no como un simple mensajero, por quien asimismo, escucha esto, por quien asimismo hizo el universo. Afirma de lo que ustedes dicen de que no es cierto, que Jesús no preexistía, afirma la preexistencia de Cristo, que Él existía antes de nacer como hombre y que Jesús participa activamente en la creación, lo que ustedes dicen que no, que Jesús no crea, que te di un texto donde Jesús es creado. Ya te di como 3 textos de que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, la parte final, el mensaje teológico central de Hebreos 1:2 enseña que Jesús es la revelación final de Dios, es el Hijo heredero, creador, tiene autoridad total y divina. Esa sería mi respuesta. Bueno, esa es su respuesta, se la voy a respetar. Pero realmente, Daniel, yo creo que quedamos igual que al principio. Usted está defendiendo una postura basada en una, como usted dice, exégesis. Lo cierto es, Daniel, que según lo que plantea el apóstol, porque según historiadores, la carta a los Hebreos la escribió Pablo. Entonces, lo que presenta Pablo es que Cristo hereda todo, incluso dice heredó un nombre. Todo lo heredó Cristo. Todo lo heredó Cristo. Y eso no lo hace creador, lo hace heredero de todo. Y a lo mejor quizá voy a ser repetitivo, pero, y ojo con esto, no quiero yo irme al lado de traer el catecismo de la Iglesia Católica, porque lo que usted ha planteado, partes son del catecismo de la Iglesia Católica, porque dice participa de la naturaleza del Padre. ¿Cuál naturaleza? ¿Cuál naturaleza? Si acepta usted que él es heredero, entonces no puede ser Dios. No puede ser Dios. Ahora, dice usted también, él es la palabra viva de Dios. Vuelve a ese punto otra vez, para que nos diga cuál es la palabra, la Biblia o Cristo, o si Cristo es la Biblia. Porque yo no le he censurado, usted puede hablar con toda libertad aquí, porque si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces cuando yo agarro mi Biblia, estoy agarrando a Cristo. O sea que Cristo se hizo papel. ¿Dónde está Cristo? La pregunta sería, ¿dónde está Cristo ahora? Porque si usted dice, no, es que la Biblia es la palabra de Dios, pero Cristo es la palabra viva de Dios. Entonces, ¿a dónde está Cristo? Según usted, ¿dónde está Cristo? ¿En el cielo con el Padre a la diestra? ¿O en su mueble, en su escritorio, en su mesa? Como en forma de libro. O sea, y estoy tratando de ser puntual en las cosas para darme a entender. Pero si usted reconoce ya que Cristo es heredero, no puede ser creador. Usted lo entiende así. Pero lo que plantea el apóstol es que Cristo es heredero. Cuando dice Pablo, somos coherederos con Cristo, ¿quiere decir que también nosotros somos creadores? Porque Pablo nos está haciendo partícipes de la herencia de Cristo. ¿Quiere decir que también nosotros somos creadores?
Esa es una pregunta. Cuando dice el apóstol, y fuimos escogidos en él, quiere decir que Pablo ya estaba también en los cielos con Dios. La palabra viva que usted dice, Cristo es la palabra viva de Dios. Repito, hay dos palabras, la que habló Cristo y él como palabra. Aquí surgen muchísimas preguntas, Daniel, y pues obviamente usted va a defender su postura. Para mí, lejos de aclarar las cosas, más las dejó pues enredadas y con muchas preguntas. Fíjese que se me acaba de presentar aquí un problemita. Tengo que ir a ver un problemita que se me acaba de presentar aquí. Dice la hermana Adeline que la baje. Permítame, hermana Adeline, ya la voy a bajar ahorita. Entonces, Daniel, le voy a ceder otra vez el micrófono para que dé su conclusión, porque sí tengo que ocuparme en algo que aquí se me acaba de presentar, pero claro, con la propuesta que cuando volvamos a coincidir con el horario y todo, retomemos la plática, porque la plática aquí no se termina. Aquí han surgido más preguntas. Entonces, le voy a ceder el micrófono, Daniel, para que dé su conclusión por el momento de esto y continuamos en otra oportunidad. Adelante. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Solamente dejamos entonces sentado un precedente para el próximo diálogo. Hebreos, siguiendo en el mismo versículo, en el mismo capítulo, perdón, dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces dejamos sentado este precedente para el próximo diálogo. Si Jesús es el Hijo de Dios y es solamente el Hijo, ¿por qué el Padre dice aquí adórenle? Si tú mismo dijiste de que en Isaías 42 parece que citaste donde dice que solamente Él y no hay nadie fuera de Él. Entonces, si ¿De qué Jesús... hablamos? ¿De qué hablamos esa vez? Yo le tú citaste esto. aclaré ese punto. Cuando dice en Isaías 42, y no comparto con nadie mi gloria. ¿A qué gloria se refería Dios? A la gloria de ser creador, a la gloria de ser Dios. Entonces, cuando nos vamos a ir, porque yo no me quisiera adelantar mucho, pero si nos vamos al punto de la adoración, usted me está diciendo, bueno, pero si no es Dios, ¿por qué se le adora? Pero aquí está el meollo del asunto. Dios da un mandamiento y usted, Daniel, lo está leyendo. Cuando introduce al Hijo al mundo. Imagínese hasta dónde, que no es Cristo quien entra al mundo, no, a Él lo introducen, a Él lo mandan, Él es enviado, no es Dios, no es la palabra. Pero bueno, no me quiero adelantar. Pero ok, si usted quiere agarrarse ese punto, pero solamente aclaro esto. Yo cuando cité Isaías 42 me estaba refiriendo a esa gloria que Dios no comparte con nadie, que es de ser Dios y de ser creador. Adelante. Ok, quedamos entonces. Seguimos este tema. Voy a dejar que vayas a resolver lo que tienes que resolver y lo retomamos en una próxima ocasión. No hay ningún problema. Nada más, pues gracias por permitir el diálogo y pues prácticamente yo no siento que de ninguna vez que he subido aquí a tu canal haya, ¿cómo se llama? Te haya dicho algo que fuera a molestarte o directamente ofenderte. Como lo he dicho, siempre me gusta ser respetuoso, pero a la misma vez pues el respeto pues se gana, ¿verdad? Entonces tú has sido bien respetuoso conmigo y a la misma vez pues yo también lo he sido contigo. Entonces no te quito más tiempo, retomamos este debate o de este diálogo para en otra ocasión,
pero se tendría que ser un fin de semana prácticamente, porque día de semana pues yo no puedo conectarme. En veces estoy ahí, pero no puedo conectarme por el hecho de que tal vez por el lugar donde estoy o por algo que hay mucho ruido, yo no puedo conectarme. Esa sería la única razón. Así que no, Voy a, nada. voy a tratar de que el fin de semana, voy a tratar que el fin de semana lo tenga libre y nos comunicamos por el chat privado. Entonces, así Ok, quedamos. Adelante. perfecto, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Daniel, y Dios le bendiga, Dios le guarde. De todo corazón le deseo feliz año para usted y para su familia. Le agradezco el tiempo y que mi Señor le prospere. Hermano Jovito, la paz del Señor, mi santo, ya tengo que Bien, retirar. hermano. Se me acaba Está de bien, presentar hermano. por Dios ahí. le bendiga, Dios le pague y feliz año en Cristo. Amén, hermano, Dios le pague. Y Dios le pague por el texto, estuvo muy bueno. Dios le pague. Dios le bendiga, aquí estamos. Amén, mi santo. Hermano Jovito, aquí lo bajo. Ok, yo me tengo que retirar, hermanos, pero les agradezco este apoyo. Yo creo que fue un poquito más de una hora. Dios les pague a todos los santos aquí conectados en el chat y pues a los hermanos que subieron. Mano Carlitos, mano Daniel, aquí está mano Dani. Dios le pague, mano Dani. A ver si podemos platicar, hermano Dani, por el privado y vamos a sacar una conclusión de esto. Dios les pague a la hermana Darling y, como repito, a los que están conectados. Dios les pague por el apoyo a los hermanos de YouTube que me dan la transmisión de la misma manera. Recuerden que si quieren volver a ver esta transmisión, la pueden ver en mi canal de YouTube, hermanos. Dios les pague. Me tengo que retirar, se me presentó una emergencia, pero vamos a estar al pendiente con la plática con Daniel. Sigue esto. La paz del Señor sea con ustedes y Dios les bendiga, mis santos.